La migración es un fenómeno mundial que actualmente, debido a la inestabilidad de la economía global, tiende a reducirse a su modalidad ilegal, misma que se caracteriza, como la gran mayoría de las dinámicas ilegales, por la miseria y precariedad que rodean su práctica para todos aquellos en tránsito hacia la tierra a la que desean llegar. Sin embargo, dentro de este complejo fenómeno existen todo tipo de casos, no todos de naturaleza ilegal, tal como el de Youssef Mohamed, quien, proveniente del Cairo, Egipto, lleva ya 25 años radicando en México. La historia de Mohamed es quizás más tranquila que la del inmigrante promedio, tal como él mismo lo cuenta. Con respecto a qué lo motivó a venir a México, la vida en Egipto no era sencilla y, como es natural, al llegar a México existieron barreras, entre ellas el idioma. Afortunadamente, lo aprendió en tan solo un año, para lo que su oficio fue fundamental. Llegando aquí, fue a aprender el idioma porque, yo hablo inglés y nuestro idioma es el árabe, pues hablo árabe e inglés. Y batallé un poco con el español, pero muy al principio. Pero ya después como de 6 meses ¿se acostumbró? Ya, más o menos ya. Cuando vinimos, empezamos un negocio con el trato de la gente y aparte conocí a mi difunta esposa. Y, ¿mexicana? Sí, y ella sí me enseñó mucho. Sin embargo, para todo migrante el choque cultural también suele representar un reto, y Youssef no fue la excepción. En su caso, fue su criterio abierto lo que le facilitó esa transición, no sin uno que otro tropiezo, por supuesto, particularmente porque, aunque su religión lo prohíbe, accidentalmente terminó consumiendo carne de cerdo. Básicamente es el choque de culturas, porque la cultura árabe es un poco más conservadora que la cultura mexicana. Sí, claro. Sí, y entonces fue como una revelación aquí, las costumbres mexicanas y eso. Pero gracias a Dios, yo cuando conocí a mi difunta esposa y yo también, yo gracias a Dios tengo una mentalidad abierta, entonces no me fue difícil adaptarme a la cultura mexicana. Entonces el cambio así de cultura egipcia, nunca pierdo, claro, las raíces egipcias o las raíces árabes, pero no fue tan difícil adaptarme a la cultura mexicana. En la comida, nosotros por tener religión islámica, sí, la religión. no comemos carne de puerco, ni tomamos alcohol. ¿Y nunca la ha probado aquí? La probé por accidente y estuvo muy rica y todo. En cuestión de trabajo, Mohamed se dedica al comercio, pues tiene varias tiendas de las que, de viva voz, nos platica un poco. Aquí nosotros tenemos varias tiendas de arte egipcio. Nos dedicamos a vender artesanía de Egipto y del Medio Oriente y de Turquía, de la India, del Oriente en general. Su actual negocio no es nada casual, pues representa la idea con la que llegó al país, ya que estaba relacionada con su actividad laboral previa. Al hablar de los retos de emprender en México, recordó, por una parte, sus comienzos y por otra, cómo fue creciendo. No, ese sí fue la idea, porque era más o menos algo parecido a lo que trabajaba allá en Egipto. Teníamos nada más que empezar con una tienda ahí, empezamos en el DF de hecho, y empezamos con una tienda pequeña y ya después empezamos a expandir y empezamos a poner como islas en los centros comerciales. Empezaron chiquitos. Sí, empezamos nada más con una sola tienda y cuando empezamos a expandir pues poníamos en islas, en los centros comerciales y ya después ya fuimos creciendo y ya abrimos más sucursales. De México le gustan muchas cosas e incluso se animó a compartir su platillo favorito. Claro, México es un país hermoso, me encanta, me gusta la calidez de la gente, que nunca te hace sentir extranjero o te hace sentir mal. Al contrario, somos amigables. Normalmente los mexicanos sí tratan de ayudar al extranjero y de echarle la mano y me gusta la comida mexicana, me fascina. El chile relleno. Qué rico, a mí también. Tal como es de esperarse, Mohamed tiene mucho que extrañar de su tierra e incluso
Entre las cosas que echa de menos puede haber algunas que a más de uno sorprenderán. Esto en particular en los últimos tiempos. Extraño de Egipto, pues claro, bueno, mi familia número uno, mis papás. Bueno, mi papá ya en paz descansa, pero mi mamá, mis hermanos, y ya tengo muchos sobrinos. Extraño el río Nilo, extraño las pirámides y todos los lugares arqueológicos de Egipto. Y también extraño mucho, bueno, la seguridad. Por ejemplo, en Egipto uno puede salir a la calle hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no pasa nada. No pasa nada, bueno. Mohamed ha seguido de cerca las noticias de casa, como todo lo ocurrido durante la primavera árabe, misma que recapitula a continuación. Sí, la primavera árabe, el chavo ese Mohamed, que era un vendedor callejero y como aquí los inspectores que van así en la calle, pues una de las inspectores lo trató muy mal y... Que le tumbó su tiendita. Sí, le quitó sus cosas y lo trató muy mal, lo insultó y todo, entonces él se prendió fuego. Y, enfrente de... Sí, en protesta. Entonces ahí empezó empezaron la juventud, digamos, ahí a través de Facebook y Twitter y eso. Sí. De voz en voz, así hablando. Con celulares. Sí, que tenemos que hacer algo. Entonces hubo un levantamiento y quitaron al presidente, que después él salió escapando ahí a Arabia Saudita. Respecto al panorama, tras los movimientos políticos desencadenados por la primavera árabe en la región de Medio Oriente, Mohamed comenta que esta situación fue aprovechada por grupos radicales. Todos los otros países se contagiaron. Después de Túnez directamente empezó Egipto con lo mismo. Nosotros teníamos un gobierno de Mubarak que ya tenía 30 años en el poder. Teníamos una pseudo-democracia que engañaban ahí a la gente, nada más era un solo partido, como al PRI antes aquí. Sí. Sí, entonces las últimas elecciones que hubo en Egipto fueron unas elecciones fraudulentas. Entonces toda la juventud también empezó con las manifestaciones y estuvieron ahí en la Plaza del Tahrir como desde el 25 de enero hasta el 11 de febrero cuando ya derrocaron al presidente. Entonces, pero teníamos muchas esperanzas con la primavera árabe, con esas revoluciones, pero el problema es hay muchos intereses políticos y hay un sector del Islam, digamos el Islam fanático, que agarró casi todo el poder ahí en estos países, bueno, en Egipto, en Túnez, en Libia, y entonces no era lo que uno esperaba. En lo referente a sus conexiones con compatriotas, Mohamed relata que existe una comunidad árabe en la que está involucrado, pero tiene además su grupo de amigos. Con ellos comparte muchas fechas importantes de su cultura. Egipcia y árabe pequeña, pero sí nos contamos, hay como unos de 30 a 40 personas que tenemos una mezquita ahí en el centro y ahí como el sermón del domingo que tienen ustedes los católicos, nosotros tenemos una oración del viernes al mediodía y ahí nos contamos todos para hacer la oración. En cuestión cultural, explica un poco cómo su religión, el Islam, tiene muchas de sus creencias en común con la religión judía y la cristiana, y cómo incluso abrazan la existencia de Jesús, aunque con diferencias. Además, aceptan el milagro de la Inmaculada Concepción y tienen un gran respeto por la Virgen María y una visión muy suya de Dios. Es básicamente, es lo que ustedes conocen como el profeta Mahoma. Y el Dios que nosotros tenemos es el mismo de ustedes, nada más que nosotros le llamamos Allah. Pero Allah es Jehová, es el mismo Dios, es el único Dios que hay. La religión islámica llegó como para completar, digamos, a la religión judía y cristiana. Creemos en todos los profetas, por ejemplo, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Creemos en Jesús. Básicamente los 10 mandamientos que tienen ustedes, también nosotros los seguimos. Lo que no existe es la Virgen María. No, sí existe. La única diferencia entre la religión islámica y la religión cristiana es en la naturaleza de Jesús. Para nosotros Jesús es un profeta. O sea, sí, no es hijo de Dios.
Bueno, para nosotros Dios es único y no tenemos imágenes de Él. Entonces Jesús es un profeta como Moisés, como Abraham, como Mahoma para nosotros. Y sí creemos en la Virgen, creemos en el nacimiento milagroso de Jesús. Ah, ok. Sí. Yo no sabía. Sí, de hecho la Virgen María nosotros la respetamos mucho. Youssef, al preguntársele sobre si estaba satisfecho con su decisión de venir a México, respondió: Yo de verdad prefiero seguir en México porque yo ya me adapté a la cultura mexicana y me gustaría ir de vez en cuando, cada año o algo a Egipto. Eso es lo que lo hacía, pero llevo 3 años de no ir por la situación que atraviesa Egipto y por los problemas económicos, pero sí, yo me gustaría vivir siempre aquí en México, nada más ir cada año a pasar un mes con mi familia. Y es que su filosofía de trabajo habla por sí misma. La primera vez que llegó a México, Mohamed fue cauteloso, pues radicar aquí de forma permanente no era necesariamente su plan. Y cuando se le cuestionó sobre si preferiría regresar a Egipto o quedarse en México, comentó: No, gracias a Dios, bueno, aquí en México la persona que trabaja le va bien. Pues, yo creo que gracias a Dios nos ha ido bien en el negocio, pero bueno, últimamente, bueno, la situación económica en general en todo el país y en el mundo, hay crisis económica, entonces nos afectó, no, como cualquier país extranjero o algo, un país desconocido para uno, lo primero que hace uno es llegar y a conocer el país y a ver si está a gusto o no, si hay oportunidades o no. Entonces la idea primero era venir a conocer el país. Y gracias a Dios me gustó mucho y decidí quedarme. A modo de despedida, Youssef accedió a decir unas palabras en su idioma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Atamanna tawfiq للشعب المكسيكي. Atamanna lahum kull khair, inshallah. Bueno, lo que dije ahorita en árabe, bueno, es el saludo habitual que nosotros decimos, que la paz esté con ustedes. Y es una plegaria a Dios para que ayude al pueblo mexicano y que sean felices y prósperos. Las historias de migración en el contexto mundial actual suelen ser tristes o estar marcadas por la tragedia. Por ello es importante marcar y conocer contrastes, particularmente historias de migrantes exitosos como la de Youssef, que sirvan de ejemplo para todo lo que se puede hacer bien en términos de la difícil travesía que representa para cualquier ser humano dejar todo lo que conoce, siempre en búsqueda de algo mejor y, quizás así, entender un poco mejor la diferencia entre aquellos que lo logran y quienes no.